Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ser constantes en sus clases. Bueno, estamos en este viernes ya 11, ¿no? De septiembre del año 2020. Como nada, ya pues prácticamente estamos avanzando en este mes. Y bueno, afortunadamente, repito, nosotros vamos bastante bien con los contenidos del curso. Y pues espero que logremos avanzar y que no tengamos ningún inconveniente en la recta final. Bueno, gracias por estar ahí. Les voy a pedir a los que están acá en este mosaico que tengo de nombres, a Ruth, a Catherine, Angie, Luis, a Karen, que ya lo hizo. Gracias, Karen. A los demás que activen cámara, por favor. Vamos a realizar la respectiva captura de pantalla. Y bueno, viernesito, antesala un fin de semana que para muchos será largo, ¿verdad? Porque pues habrá descanso. Bueno, nosotros al menos en la escuela tenemos descanso. Creo que toda la universidad descansa lunes y martes y nosotros como el curso lo tenemos lunes y martes, pues vean, nos cayó ahí cabal el descanso. Es decir, que desde hoy, si Dios quiere, nos vemos hasta el próximo viernes, para que lo tomen muy en cuenta. Oye, bueno, gracias a quienes me colaboran siempre con pues activar la cámara. Vamos a realizar la captura respectiva. Gracias, Luis. ¿Alguien más por ahí que se apunte? Todavía no realizo la captura. Marlon, Julio, Carlos Roberto, Carlos Vicente. Vamos, ánimo. Sus compañeros también quieren verlos. Eso, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para hoy vamos a platicar de dos cosas. Una es que tenemos les dejé una tareita para que practicaran acerca de cómo hacer, muchas gracias, cómo hacer el esquema de las preguntas básicas, ¿verdad? Previo a redactar una nota informativa bastante básica, bastante práctica, bastante simple. Y yo les dicté, obviamente, el contenido de las preguntas básicas. Me gustaría en 2 minutos, bueno, esa es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy. Y la parte central de la clase, pues como les anuncié, ya está con nosotros acá en la reunión el periodista Carlos Marín, periodista deportivo, que nos va a hablar, obviamente, sobre periodismo deportivo. Así que en el primer punto me gustaría escuchar un par de opiniones de cómo les fue con la nota y bueno, si pueden compartir para que analicemos y ver si pues están captando lo que llevamos hasta acá en cuanto a la forma de presentar una nota informativa para radio. Así que me gustaría escuchar a un par de compañeros, compañeras, a ver, ¿quién es el primero? Bueno, solo uno, a ver, o una. Sí hicieron la tarea, ¿verdad? Buenas noches, Adelante, licenciado. Carmen. Adelante, Carmen, Pues, cuénteme, ¿cómo le fue? sí, pues yo creo que utilizando el formato que usted nos dio en ese video es mucho más fácil. Yo la verdad no lo conocía, no lo había visto de esa manera. Y la manera que ella lo explica lo hace mucho más sencillo con las 5 preguntas y luego los otros puntos o otras ideas. Entonces la nota informativa la hice como en 15 minutos. Como usted se lo pidió 3 párrafos y ya teniendo ese esquema fue mucho más sencillo. A ver, compártanos, léanos su nota, la tiene a la mano, por favor. Sí, bueno. Mi nota dice así. Hoy por la mañana, el título sería Adiós al bono familia. Hoy por la mañana el presidente Alejandro Yamatei dio una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura en donde anunciaba que ya no pagaría el bono familia por falta de presupuesto. El mandatario junto al ministro de Economía daba a conocer la noticia en presencia de varios periodistas y medios de comunicación. Se realizaron varias protestas pacíficas por la tarde frente al Palacio Nacional por parte de la población inconforme por la noticia. Se espera que la información se amplíe en la cadena nacional prevista para este domingo. Muy bien, Carmen, bastante bien. Hay ahí algunos aspectos que
que me alegra porque son de las cosas que ya hemos explicado y que ustedes ya van captando, ¿no? O sea, el hecho de utilizar los verbos activos para radio, eso me parece bien. Yo nada más cambiaría un par de cositas. Por ejemplo, en vez de dio una conferencia, que es del verbo dar, ¿verdad? Y pues una conferencia, pues en términos, mejor explicado de otra manera, diríamos que ofreció una conferencia, ¿verdad? O participó en una conferencia, en vez de dio, ¿verdad? Porque el dio para mí es de dar, usted da algo, ¿verdad? O sea, un objeto, una cosa, etcétera, ¿verdad? Algo tangible, me explico. Entonces, pero bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. Aplicadas las preguntas básicas que yo les dicté, me parece. Tengo un par de minutos para alguien más que quiera participar y que nos lea su nota informativa. Buenas noches, licenciado. Adelante, Concepción. Buenas noches. Mi nota dice así. El día de hoy, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció que ya no pagarán el bono familia por falta de presupuesto. Alejandro Yamatei confirmó que no harán efectiva la tercera cuota del bono familia, ya que el Congreso de la República no autorizó el préstamo para cubrirlo. Asimismo, añadió que no tienen fondos porque el pago de la primera y segunda cuota del bono familia que se hicieron efectivas sobrepasaron el número de familias proyectadas en su presupuesto. Ok, también bastante bien. Un par de cositas. En vez de el día de hoy, con que él diga hoy, suficiente, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Y ojo, tomen en cuenta si la nota se transmite ese día, ¿verdad? Porque si es para otro día, hay que tener cuidado con la temporalidad, ¿verdad? Pero en vez de el día de hoy, basta con, ¿verdad? Hoy o esta mañana, ¿verdad? Si es en directo en estos momentos, el presidente de la República, tarara, ¿verdad? Eh, Ojo, también es importante que ustedes usen sinónimos, ¿sí? Alejandro Yamatei, ¿verdad? Presidente de la República, pero en el otro párrafo bien pudo haber usado el mandatario, ¿verdad? Yamatei Falla, ¿verdad? O solo Yamatei Falla, solo sus apellidos, para no redundar, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, sobre todo en una nota muy corta, ¿verdad? Entonces, se oye eso, pues ya hablamos de la cacofonía, ¿verdad? Entonces, para que cuiden eso. Pero bastante bien, muy bien. Hoy ganaron las damas, ganaron las compañeras mujeres, así que felicitaciones. Espero que el resto pues haya captado, ¿verdad? Que por ahí va el asunto y que ese tutorial que les compartí es bien práctico. En cualquier momento que tengan duda o se traben en la redacción de alguna nota, vayan al mismo y seguramente les va a ayudar. Bueno, muchas gracias. Voy antes de presentar a Carlos Marín, les cuento de la plática de hoy de Carlos. Ustedes van a realizar una tarea que yo posteriormente en las próximas horas voy a colgar en la plataforma Classroom, ¿sí? Recuerden que eso está en el programa y tiene un valor de 5 puntos. ¿Qué les quiero decir con eso? Por favor, tengan la mano su cuaderno, algún papel donde apuntar o en su misma computadora, quienes estén en una computadora, vayan apuntando por favor los aspectos importantes que nuestro invitado vaya explicando, ¿sí? Porque podría servirles para la tarea que, repito, yo les voy a poner en Classroom, que tiene una ponderación de 5 puntos. Así que vamos a dar paso al tema central de hoy, que justamente es esta plática sobre periodismo deportivo. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque considero que el punto nos queda ad hoc, aunque estamos con la parte de redacción periodística y su importancia para radio, ¿verdad? Pues es oportuno en este momento tener el tema sobre periodismo deportivo. Si van al programa, pues van a ver que está un poquito más adelante, pero eso no, el factor no altera ahí el producto, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? A ver, va a ser esta plática y probablemente otra con otra compañera que me ha colaborado también sobre, y ella nos va a platicar, si la logro contactar, sobre periodismo digital y también su experiencia haciendo periodismo en radio, sobre todo periodismo comunitario. ¿Por qué estos dos temas? El periodismo deportivo, porque es fundamental y Carlos se los va a explicar mejor que su servidor, ¿verdad? Para
el periodismo en radio, ¿verdad? Y ya hablamos un poquito de eso, cómo una cosa se complementa con la otra, cómo el periodismo normal, por decirlo de una manera, se complementa con el periodismo deportivo, ¿verdad? Entonces, es importante y por eso yo le doy este espacio privilegiado a este tema. Y desde hace ya varios años, la forma o la mejor forma que yo encuentro para poderlo hacer es invitando a alguien que está en el medio, que trabaja en esta faceta del periodismo o en esta especialización, para que comparta su experiencia y otros aspectos sobre cómo se hace el periodismo en radio, algunos tips que les puedan servir. Y a Carlos le he pedido un agregado, porque les cuento, Carlos, esta creo que es como la tercera, cuarta o quinta vez que me hace la campaña de colaborar, así que es algo que yo le agradezco infinitamente. Ha habido también otros amigos que están en periodismo deportivo, como Carlos Paredes, que estuvo en Emisoras Unidas, el otro Carlos Paredes, que estuvo en La Red y después en Canal Antigua, si no estoy mal, Edson Aldana, que también estuvo en Emisoras Unidas, Luis López de Guativisión, y bueno, son pues gente que pues yo tengo el privilegio de conocerlos, ¿verdad? Y yo les agradezco infinitamente. Y pues obviamente quien más ha compartido con nosotros es Carlos Roberto Marín Noriega, que está, repito, ya en la reunión, y le doy la bienvenida a Carlos. Tenemos, son las 18:42, tenemos cabal, pues una media hora para que usted comparta con los muchachos, ¿verdad? Y desde este momento, pues el tiempo es suyo. Carlos, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches para todos. No sé si estoy bien con el audio y con el video. Excelente, Carlos. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Me siento un poquito extraño porque, pues obviamente toda esta la nueva modalidad de dar clases y demás, pues obviamente el no verlos, el no tener el contacto, pues es un poquito diferente o distinto, pero lo importante es primero agradecerle al licenciado Ronnie Zúñiga, un buen amigo, catedrático, y que me da esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Bueno, mi nombre es Carlos Marín, voy a compartir una presentación, por favor no vayan a perder el tiempo en apuntar, lo que quiero es más que todo que puedan escuchar, de verdad, un poquito sobre este tema del periodismo deportivo, que es bastante interesante y que voy a tratar de contarles en base a mi experiencia, que no lo sé todo, pues algunas cosas que son importantes definitivamente para poderlo tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Carlos Marín, tengo 39 años, soy graduado de la Universidad de San Carlos, soy periodista profesional, estoy por cerrar este año, primero de Dios, la licenciatura, ya cerré en la escuela, la verdad que muy orgulloso de ser sancarlista y bueno, me he dedicado toda mi vida al periodismo deportivo en radio y ahora pues uno dice periodismo deportivo en radio, pero ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de explicarles un poquito esto. Bueno, para entrar en materia, vamos a comenzar hablando del periodismo deportivo. Entonces, le quiero pedir favor al licenciado si puede colocarnos un video, que es un link de un video que habla sobre esto. Es cortito, es muy puntual, por favor, para que lo podamos escuchar. Usted me indica el link. Perfecto. Entonces vamos a realizar la siguiente mecánica, compañeros. Como ya hemos tenido la experiencia que se nos traban un poquito los videos, entonces yo les voy a pedir que vayan al chat y ahí les voy a colocar el link de este video, ¿verdad? Es el de qué significa ser periodista, ¿verdad, Carlos? Exacto, por favor. Ok, entonces ahí está ya en el chat, por favor, vayan al video, compañeros, es cortito y luego pues regresan a la sala. Noticias, intelectual, significa el conocimiento personal con la necesidad del público, y significa ser la que incluye el certificado.
sin interrupciones. Es una posición de derecha, desenlace del tomando y así puede ser que en caso sin interrupciones es lo que está oculto y está visible, pero siempre cualquier plataforma, sea digital, electrónico, analógico, en papel, hagamos el periodismo político, deportivo, no tiene que ser la búsqueda de la verdad. El periodismo Adelante, Carlos, ahí estamos. Bien, perfecto. Esta es una pequeña definición de la Universidad de Palermo. Son periodistas reconocidos en Sudamérica, sobre todo el último, que es un señor ya bastante grande, que es Macaya Márquez. Él es periodista deportivo muy famoso en el mundo, en Sudamérica, y habla sobre el periodismo. Entonces, para comenzar, acá están los temas que vamos a tocar: periodismo deportivo, importancia del periodismo deportivo radiofónico, nuevas tendencias, experiencias y pues obviamente un espacio para que ustedes puedan preguntar. El periodismo deportivo es como cualquier periodismo, ¿sí? Los conceptos que acabamos de escuchar, ese concepto de periodismo se adapta perfectamente a periodismo deportivo. La diferencia es que es una especialización. El periodismo deportivo, lógicamente, se dedica al deporte, pero es como todo el periodismo investigativo, el periodismo que se hace cubriendo fuentes del Ejecutivo, nota roja, de economía, de farándula, es básicamente lo mismo. La diferencia radica en que lógicamente va orientado hacia el deporte, pero se aplica perfectamente todos los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, editorial, periodismo investigativo, recolección de datos, todo. Es exactamente lo mismo el periodismo deportivo al periodismo convencional. Entonces, hay distintas especializaciones, pero la esencia en sí es lo mismo: es informar, es investigar, es contarle a la gente historias, es informar a la gente, es generarles criterios acerca de lo que está sucediendo en el mundo deportivo, ¿verdad? Entonces, ya vamos con este primer tema acerca del periodismo deportivo, que es en sí esa situación. Acá en Guatemala el periodismo deportivo, sí, en su gran mayoría es, por decirlo así, improvisado, como yo surgí. Una situación que me gustaban los deportes, me dan la opción de hacer radio y entonces comienzo a desarrollar el periodismo deportivo en una manera empírica o en una manera aficionada. En sí, en Guatemala sí existe ya una carrera que se puede desarrollar como periodismo deportivo, pero no voy a hablar mal o bien de una universidad, pero lógicamente terminan siendo orientadas muy a un tema muy de colegio o muy de escuela, no en una orientación universitaria, que al final de cuentas esto se tendría que dar así. Caso contrario, que Argentina sí lo maneja, Chile sí maneja un periodismo deportivo como tal, como carrera universitaria, y en México algunas academias, aunque no lo desarrolla todavía de manera universitaria. Acá en Guatemala existe, pero es muy bajo el porcentaje para uno especializarse en sí en periodismo deportivo. En mi caso, yo soy periodista y en base a eso tuve que orientarme hacia el periodismo deportivo, pero como les digo, la esencia es básicamente la misma. Ahora, importancia del periodismo deportivo en la sociedad. La importancia es muy grande. La gente quiere estar informada, la gente quiere estar presente o tener esa referencia de estar presente en relación a todo lo que acontece con sucesos deportivos y demás. Les quiero hacer una pregunta y si alguien me puede responder. ¿A alguien no le gusta el deporte? Alguien que me diga: a mí no me gusta el deporte, no miro, no leo, no escucho, no me gusta el deporte. Cualquier deporte. A mí. ¿A ti? ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, ¿tú supiste qué le pasó a Messi en las últimas 2 semanas? Supe que se quería ir del Barcelona. Exacto. Ok, te das cuenta, no te gusta el deporte, pero de alguna otra forma la noticia te llegó, ¿sí? No te gusta el deporte, tú no estás pendiente de Messi, pero de alguna otra forma te llegó la información. O sea, sí sabes que Messi se quería ir del Barcelona y que se armó toda una novela, y te agradezco por tu respuesta, por participar. Entonces,
Hay una importancia del periodismo deportivo y hay una importancia para la sociedad de poder estar informado, ya sea de una forma directa o indirecta, porque puede ser que la compañera se haya enterado porque tal vez a su hermano le gusta el deporte y él lo comentó y ella lo escuchó, pero de alguna forma la noticia le llegó, o puede ser que en redes sociales revisando vio, o cambiando de canal en la televisión, o cambiando de estación de radio, se enteró. Entonces sí hay una importancia del deporte para la sociedad y obviamente la gente tiene necesidad de informarse referente al deporte. No tiene género. Acá nos acabamos de dar cuenta. O sea, la compañera nos comenta acerca de una noticia que tuvo mucha relevancia en relación a esto. Ahora, ¿alguien sabe de qué color es la camisola que presentaron hoy de Selección Nacional? Yo sí. Azul pavo. ¿Azul pavo no? No fue azul pavo. Es como negra con detalles en gris, pero yo creo que es como un homenaje a los 100 años de la primera vez que se usó el uniforme, si no estoy mal. Exacto, son los 100 años de que se federó el fútbol en Guatemala. Es una camisa negra con detalles blancos. Perfecto. Entonces vemos que no tiene género. Hombre o mujer puede estar informado, o sea, no tiene ninguna situación. No tiene edad. El deporte acapara la atención desde los más chiquitos hasta los más grandes. Puede ser que para un niño puede ser un juego. Admiro a Messi, admiro a Cristiano Ronaldo, admiro a Juan Carlos Plata, admiro a X o Y. Y hay un seguimiento de parte de él que cuando ve en la televisión alguna noticia, alguna fotografía o en redes sociales, él presta atención a eso. Entonces no hay edad. O personas ya mayores que sí buscan el horario donde está el programa en la televisión, a la hora del partido, a la hora de alguna información, buscan. Entonces no tiene edad. Ahora, en la economía importa muchísimo. Yo no sé si ustedes son de leer diarios todavía de papel. Si ustedes se dan cuenta, hay secciones nacionales, internacionales, nota roja, editorial, y siempre está la sección de deportes. En cualquier periódico impreso está la sección de deportes. Por muy chiquito, por ejemplo, el periódico era una página en su contraportada, pero estaba las noticias deportivas. Tal vez pequeños recuadros donde se hablaba de deporte, pero estaba. Noticieros. Por muy extenso o por muy corto que sea el noticiero, siempre tiene 1, 2 minutos, 5 minutos. Hay un segmento siempre informativo. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre hay marcas que quieren pagar por un espacio para poder tener esa posibilidad de exponerse a ese público objetivo que busca el deporte, busca la información, busca ver la fotografía, busca ver una estadística, busca enterarse de esto. Y lo vemos también en redes sociales, que lógicamente ustedes ven ahora que, por ejemplo, todos los medios tienen ahora sus cuentas y hay medios de comunicación que incluso se dan una es más sofisticado en poder hacer o crear cuentas muy, muy específicas acerca del deporte. O sea, y está Prensa Libre y está Todo Deportes. O sea, una cosa muy específica que va orientado únicamente para informar de deporte. Entonces, son mecanismos que también buscan los medios para, obviamente, poder comercializarse, poder informar y llegar a un público objetivo. Y ustedes revisan las cuentas de Facebook, de Instagram, de TikTok, que están ahí, las grandes cantidades de seguidores informándose. El periodismo deportivo en cuanto a la política tiene una influencia. En Guatemala, lamentablemente, no sé si alguien se enteró acerca de una denuncia que hizo Nómoda sobre el alcalde de Misco, Neto Brand, sobre un desembolso de alrededor de 2 millones de quetzales durante la pandemia para pagar sueldos de jugadores. No sé si alguien pudo saber sobre esa nota. Sí, salió en la prensa. Ok, entonces hay un tema político. El tema político es que muchas veces el deporte es utilizado para llegar a cargos públicos, alcaldías, diputaciones. Hay muchos ejemplos de los más cercanos. Gustavo Cruz es diputado por Siquinalá, por ese sector del país, y él comenzó siendo un gerente deportivo del Club Siquinalá hace 3 o 4 años, y eso lo catapultó a llegar a ser hoy diputado por medio del club. Y luego presidente es Oscar Berché, muy de la mano del equipo de Municipal cuando fue alcalde, y eso le permitió tener ese acercamiento con la afición de Municipal. Y así vamos viendo, o incluso deportistas, ¿verdad?, que han dejado el deporte y eso les permite dar un salto político.
Dwight Pesarosi, por ejemplo, llegando a ser ministro de Cultura y Deportes, y así vamos viendo, María Dolores Molina, que era ciclista, también llegó a ser viceministra de Cultura y Deportes. Entonces, el periodismo deportivo, ¿acá qué función cumple? Que obviamente al tener una cobertura periodística sobre alguna situación, es que el alcalde viene a ver al equipo, entonces una entrevista al alcalde, entonces ya tiene un escenario el alcalde para poderse expresar de fútbol, pero va implícito el tema de él poder tener contacto con la afición a lo que se va, a los que se está dirigiendo. En la parte profesional, pues obviamente es un medio de trabajo, o sea, tengo 20 años de dedicarme a esto y lo hago a través del periodismo deportivo. En la parte profesional es una carrera maravillosa, diferente, distinta, que permite hacer muchas cosas y sobre todo informar con algo que es de lo menos importante, pero que resulta siendo muy importante para la gente, porque el deporte lleva emociones, lleva sentimientos, lleva muchas cosas implícitas, entonces es parte fundamental el poder informar. Entonces el periodismo deportivo tiene espacio en esa parte profesional que permite acercarse a la gente. Y cultural, acá en Guatemala no somos sí somos futboleros, nos gusta mucho el fútbol, pero no ha llegado todavía a un punto donde, por ejemplo, subsista un canal plenamente de deportes. Lo intentó Antiguo Sports y desapareció, no existió la situación económica. Lo intentó Antorcha, que era un diario. Primero fue una revista, después Cancha, que surgió como un periódico. Tampoco soportó la parte económica de la gente que pudiera adquirir ese medio. Radio existió, pero ahora existe, pero ya en una fusión que es casi un 80% de contenido de noticioso y de contenido más que deportivo, en el caso de Red Deportiva. Entonces, hay una situación cultural que sí nos gusta el deporte, pero todavía no llegamos a ese punto donde nuestro interés por el deporte pueda llegar a ser tan determinante en una situación deportiva, que caso contrario, ustedes ven ESPN, que tiene canales dedicados a esto, o Fox, que ya tiene Fox 1, Fox 2, Fox 3, para poder llevar ese tipo de contenido. Entonces, va de la mano de un tema cultural, que sí nos gusta el deporte, pero en cuestión de medios todavía no tenemos ese salto como para que la gente se interese tanto para poder un medio dedicarse plenamente a eso. Bueno, antiguo periodismo, no es antiguo periodismo y nuevas tendencias. Bueno, yo la verdad no soy tan grande, tengo 39 años, pero sí comencé muy joven. Tenía 18 años cuando comencé en esto sin saber absolutamente nada, más que mi gusto por el deporte. Primero quería ser deportista profesional, no se dio por cuestiones de vida, pero más que todo mi señora madre. Y me gustaba mucho el deporte y a la par me gustaba mucho la radio, pero nunca llegué a ver una situación de poder compartir o fusionar eso, el gusto por el deporte y hacer radio, ¿verdad? Antes era una sola función. ¿A qué me refiero con esto? A que habían fotógrafos, había un redactor, por ejemplo, para medios escritos. Entonces, a un partido de fútbol llegaban 2 fotógrafos, se colocaba uno de cada lado del arco, más un redactor que se sentaba en el palco y él iba construyendo su nota y llevaba estadísticas. 3 personas para un partido. Anteriormente en radio existía las funciones que era el técnico, es decir, el que hace todo el enlace, instala micrófonos, consola y demás para poder hacer la transmisión. Aparte estaba el relator, aparte estaba el comentarista, estaba el entrevistador, a veces 2 entrevistadores, más voces comerciales, alrededor de 6 o 7 personas. Luego estamos hablando de televisión. Estaba el camarógrafo para levantar la señal. Digamos que esas cosas técnicas no han cambiado mucho, pero sí se ha ido reduciendo el tema de uso de personal y luego lo multifacético que uno tiene que ser con el deporte. Antes era una exquisitez y profesionalismo. El que narraba no podía comentar. Él era narrador y no lo podían sacar de ahí. El que comentaba era comentarista. Dios guarde si le pedían, mire, mientras lo que usted comenta, ¿será que puede tomar algunas fotos? Dios guarde, eso no se podía hacer. O el fotógrafo que llegaba al partido, le decían, mire, usted lleva la nota. Dios guarde, eso no se podía hacer. El fotógrafo era fotógrafo. Y él llegaba y revelaba sus rollos y entregaba sus fotos o su memoria. Ya en esta era moderna llevaba su memoria y listo.
Él cumplía con eso. Él no se tomaba el tiempo de ver si alguien tenía una tarjeta amarilla, algún cambio, una alineación, nada. Era una exquisitez, o sea, eran divas hasta cierto punto, ¿no? Hablo de las grandes cadenas y los de televisión y de radio y también de los medios escritos. Pero a la par había un profesionalismo que era dedicado específicamente a eso, ¿verdad? Yo soy fotógrafo, me dedico a fotografía. Yo soy redactor, me dedico a redactar, ¿sí? Pero todo esto ya son cosas del pasado. Esto ya son cosas del pasado, no, esto ha evolucionado mucho. Primero, la revolución que se da, ya pasando los temas de abajo, la revolución que se da son las redes sociales. Las redes sociales vino a dar un empuje, pero más que las redes sociales, el Internet. Porque antes, por ejemplo, para hacer una transmisión fuera de Guatemala o en el interior, para narrar por teléfono, tenías que ir a Telgua o a Guatel y pedir una línea telefónica y que te la instalaran en un estadio. Y si salías a algún país de Centroamérica, contactar a la empresa de telecomunicaciones y que te llegaran a instalar una línea telefónica que recibiera llamadas internacionales para poder transmitir un evento. Entonces era todo un proceso. Viene el Internet y aparecen nuevos sistemas, nuevos aparatos que a través de las direcciones IP se puede hacer todo esto. Y ahora más con la pandemia ha acelerado mucho más toda esta situación de dejar cosas del pasado y en esta revolución constante que estamos viviendo con las redes sociales. ¿Qué cambios hemos visto? Ahora, en un medio escrito, si usted llega a pedir trabajo, le van a decir, mire, ¿puede tomar fotos? Sí. ¿Puede tomar video? Sí. ¿Puede editarlo? Sí. ¿Puede redactar? Sí. ¿Puede manejar? O sea, ¿tiene motocicleta o tiene vehículo? Sí. Ok, perfecto, le doy el trabajo. ¿Por qué razón? Porque el medio, para abaratar sus costos y para ser funcional, va a pedirle que usted maneje, que usted lleve su vehículo, que lleve su motocicleta, vaya al estadio, tome fotografías, lleve la alineación, lleve las estadísticas, redacte su nota, la mande y haga todo. Ahora va usted solo a hacerlo. Y por eso es que ahora uno ya no ve tanta cantidad de personas de un medio, sí ve muchas más personas, pero de distintos medios, incluso medios digitales como tal. Antes era muy importante la televisión, la radio, los medios escritos. Ahora no. Hay un paso muy importante en el tema digital. Páginas de internet hay importantes a nivel Guatemala y a nivel mundial. Diario Marca, su página de internet es muy visitada. ESPN, Fox, TIC Sports, son medios que nacen de los medios tradicionales. TIC Sports nace en televisión y ahora es un medio digital. Diario Le nace en periódico de papel, pero se extiende ahora a página web, redes sociales, y hay otros medios que sí nacen directamente en el plano digital, como la revista Antorcha, que es semanal, que es un diario guatemalteco especializado en deportes y sale de manera digital, o una página de internet como Guate Fútbol, que se dedica plenamente al fútbol de Guatemala y maneja estadísticas, y es una de las páginas que más visitas tiene a nivel de deporte en Guatemala. ¿Mejoramos mucho? Sí. Antes no se tenía el acceso a poder saber, ¿competía un atleta fuera de Guatemala o en el interior? No se sabía, había que esperar 1 o 2 días para poder tener la información. En eso hemos mejorado muchísimo porque la inmediatez está presente. Y lo que les decía, algo muy importante, ustedes que están estudiando, es que están en este cuarto semestre de locución, pues solamente ustedes tendrán su inclinación hacia qué tipo de locución van a hacer, musical, noticioso, o tal vez de comerciales, de anuncios comerciales. Ustedes buscarán su especialización, pero siempre ténganlo en cuenta, el deporte es un mundo muy interesante y que la gente está muy pendiente. Eso sí, por favor, sean multiusos, no se queden enfrascados, no, yo solo locutor soy, no, busquen algo más, siempre aporten algo más para ustedes, por su propio bien primero, y segundo, para estar en estas nuevas tendencias que son multitasking, creo yo, de poder hacer todo. Bueno, estas son a ver, quiero regresar acá. Sí, solo para hacer una mención sobre este tema de multiusos. Anteriormente, en los medios de comunicación, o era radio, o era televisión, o era prensa escrita. Y si uno no estaba en alguno de estos medios, no existía. Uno hacía pasantías o pedía
permiso para poder llegar los domingos en la tarde porque no hay personal o porque no tenían presupuesto, entonces uno pedía el permiso y uno iba gratis a hacer esto. Ahora no, ahora hay al alcance muchas nuevas tendencias y no precisamente tienen que necesitar un medio para poder estar. Les voy a dar un ejemplo. Mr. Chip. ¿Alguien conoce de Mr. Chip? ¿Me puede decir qué saben acerca de Mr. Chip? Yo lo conozco, soy un gran admirador de su trabajo. Se llama Alexis Martín. Pues es un periodista que durante años se dedica, según él, a recopilar datos que pues en sus momentos parecen que no tienen relación, pero que al paso de los años los compara y básicamente las estadísticas en cuanto a datos de fútbol europeo, casi que todo lo que él publica tiene la información comprobada de años, de básicamente esos datos de futbolistas, goles, incluso situaciones fuera del fútbol que han sucedido en épocas con años que coinciden con datos de fútbol. Entonces, es eso. Ok, perfecto, gracias, sí, es cierto, pero fíjense ustedes que primero Mr. Chip no es periodista. ¿Cómo surge él? Él era un gran fanático de números, de estadísticas. Él es estadígrafo. Entonces, es estadista. Él le fascinaba coleccionar revistas. Le fascinaba y las guardaba y hacía estadísticas. ¿Y cómo surge él de ser alguien que coleccionaba datos a ser ahora una estrella? Porque lo ven ustedes en ESPN, en Diario Marca, en radio en España, compartiendo en redes sociales. Él coleccionaba estos datos, sale un concurso, creo que de Diario Marca, si no estoy mal, y piden hacer una estadística o pronosticar quién iba a ser campeón de una Champions League, me parece. Y viene él y envía su proyecto vía correo de llevar carta, ¿verdad? Lo lleva y todo, y él resulta ganador. Cuando resulta ganador de su pronóstico, porque fue un pronóstico muy, muy especial, porque nadie le atinó y solo él, lo llevan y lo entrevistan y le preguntan de cómo es que él lo hace. Y su explicación la da y lo lleva y él los invita a su casa y van y es un cuarto repleto de pequeñas revistas que él coleccionó durante años y él lo que hizo fue sacar una estadística. A raíz de ahí le ofrecen un trabajo en diario, en radio y ahora es Mr. Chip. Sí, es toda una eminencia en cuanto a estadísticas, predicciones, no solo del fútbol europeo, de todo, de todo. Entonces, hay nuevas formas de hacer periodismo deportivo, hay nuevas formas de hacer, en su caso, locución, un podcast. Todos, la gran mayoría de la gente que vemos en ESPN, en Fox, en todos los medios, tienen su propio podcast y no pertenece al medio, es propio. Y ellos lo comercializan. YouTube, de igual forma, suben sus videos, análisis, comentarios, de todo. Y hacen sus propios contenidos sin necesidad de un medio masivo. Y a través de eso ellos pueden comercializar, hablarle a alguna marca o convertirse en influencers, que obviamente eso también permite hacerlo. Entonces, hay nuevas herramientas. TuneIn, no sé si alguien ha escuchado alguna vez, me imagino que sí. ¿Alguna radio por TuneIn? A ver, ¿alguno? Yo en algún momento sí descargué la aplicación y escuché más de alguna radio de acá por la aplicación. Ok, perfecto. Tener una radio en línea por año sale alrededor de 500 quetzales aproximadamente. Hay sitios que son gratis y uno puede tener su radio en línea. Por supuesto, es el promocionarlo, es hacer un montón de cosas. Pero a lo que voy es que ahora no precisamente un medio tradicional tiene que ser el escaparate principal para poder figurar o para poder informarle a la gente. Con una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, usted perfectamente se puede enterar de todo, sin necesidad de tener aquel gran equipo o colaboradores para poder hacer. Entonces hay nuevas tendencias. Bueno, mi experiencia, esto la verdad que no mucho me gusta hablarlo, pero el IC siempre me pide que lo haga. Yo entré a los 18 años en radio, ingresé en marzo del año 2000 a trabajar en RCN, en Radio La Red.
Estuve 16 años, hasta el 2 de febrero del 2016 estuve ahí. Una experiencia maravillosa, aprendí todo lo que soy hoy. Yo llegué en cero y fui un libro que fueron llenando ahí con un montón de experiencias. Pasé por todos los puestos, de ser la persona que llamaba a los reporteros para poner al aire, llevar en una hojita el control a qué horas entró, a qué horas terminó, a quién entrevistó, hasta llegar a cubrir pues fuentes de información. La que me llenó mucho de experiencia y de satisfacción fue cubrir por 5 años la fuente municipal, donde vi cosas alegres, cosas muy tristes. Por ejemplo, me tocó vivir el fallecimiento de 2 jugadores, Johnny Aldana, que en un entrenamiento le cae una portería movible en la cabeza, está en una semana en coma y a la semana muere. Y luego Josué Dani Ortiz, un portero que en un clásico va a chocar con un jugador, impacta la rodilla en el pecho y el partido termina a eso de la 1 de la tarde. Me toca cubrir darle seguimiento a la noticia. En el centro médico fallece a las 4 de la tarde. Y creo que por esas situaciones de periodista ingreso por la emergencia, lo veo a él más o menos 45 minutos antes de que muera y luego, pues ya estando ahí en la espera con la familia, se da la noticia de que lamentablemente fallece y hay que dar esa noticia al aire. Cosas maravillosas como la clasificación al Mundial de la selección de futsala, acá en Guatemala, cubrir ese evento, la clasificación de la selección sub-20 a Colombia 2011, también una experiencia maravillosa, la medalla de Eric Barrondo, que no me tocó transmitirla, pero sí viví después de esa medalla, compartir con la gente sus experiencias, sus emociones de cómo lo vivieron. Y pues sí, por esto de la radio, pues me ha tocado viajar por el mundo. Tengo la dicha de conocer muchos países plenamente por esta situación de la radio. En televisión tuve un pequeño paso por Canal Antigua o Antigua Sports, que era un programa dedicado a futsala. Estuve alrededor de 9 meses. Luego en revistas, cuestiones de aporte o colaboración. Y las coberturas. Las coberturas es donde uno más aprende. Vas a otro mundo. Por eso les digo, siempre sean multifacéticos, tengan más opciones, tengan más ambiciones. Me toca cubrir el Mundial de Brasil 2014, estoy en la sede de Río de Janeiro, estuve más o menos 2 meses allí, llegando antes y obviamente por el tema de traslado viniendo un poco después, pero conozco un periodista de RCN Caracol, de RCN Colombia, perdón, y el tipo muy preparado, graduado de la universidad y todo, y hablaba 5 idiomas. Entonces, en la zona mixta, cuando pasaban los futbolistas, pues obviamente uno con el inglés, el poco inglés y el español, ahí se quedaba, pero él tiraba en los 5 idiomas, a ver quién pescaba, a ver quién agarraba la noticia, quién lo volteaba a ver, y así, interesante. Las coberturas, luego tecnología, ahí te das cuenta a veces en dónde estás parado y hasta dónde puedes llegar con este tema de los medios de comunicación. Gente que va sola, que hace su propio medio o que su nombre es su medio, y grandes televisoras o medios tradicionales como ESPN, que en la bahía, en la playa, construyeron un edificio de 4 niveles únicamente para el Mundial y ahí tenían alrededor de 45 personas trabajando. Entonces, es toda una situación interesante esto de ver las coberturas. Y bueno, ahora estoy en mi proyecto, es un proyecto propio que se llama Ciudad Deportiva. En el 2016 que me voy de RCN, de la red, me voy el 2 de febrero, decido incursionar de manera ya individual, sabiendo muchas cosas, sabiendo hasta dónde puede llevarse todo el tema comercial, de producción, de todo, pues incursiono con Ciudad Deportiva. El 27 de febrero del 2016 surgimos y, bueno, hasta la fecha estamos actualmente en Radio Punto, pero no pertenezco a Radio Punto. Tenemos el espacio comprado, por decirlo así, para transmitir deporte, transmisiones deportivas, de ciclismo, de softball, béisbol, de fútbol. Y la verdad que es una pasión esto del periodismo deportivo y más que todo en radio. ¿Preguntas, por favor? Tiempo para preguntas, chicos. A ver. Adelante, Renata. Buenas noches. Hola. Sí, mi pregunta es básicamente así como nosotros que estamos, se podría decir, sacando técnico en locución por el hecho de ser autodidactas hasta cierto punto. Para iniciar un proyecto sí lo podríamos hacer como tal vez en el sentido de
de periodismo. A lo que me refiero es, a pesar de ser locutores, podríamos incursionar autodidácticamente en el área del periodismo, al menos yo, que sí tengo el deseo de estar en el área del periodismo deportivo, sin necesidad de tener otro tipo de estudios. A lo que me refiero es, siento que con la base que tenemos acá, podríamos estar en ese área sin tener tanta experiencia con el periodismo como tal. Sí, yo considero que sí. Yo comencé como locutor, estudiando locución, estuve en los primeros 2 semestres, luego me di cuenta que obviamente yo estando en radio pues ya había desarrollado muchas cualidades, entonces decidí por tratar la manera de estudiar, me cambié a periodismo, pero sí lo podés hacer. Acá hay una situación muy importante. Primero es el gusto y lo que te apasiona. Acá estamos hablando de periodismo deportivo, pero puede ser que a alguno de los compañeros les guste moda, les guste economía. Entonces, podés incursionar de cualquier forma y no precisamente siendo un periodista. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo comenzaron la clase? El licenciado hablando acerca de cómo redactar una nota. Entonces, ustedes tienen conocimiento periodístico, tienen ese conocimiento, cómo dar una noticia. Al final de cuentas, ustedes desarrollan todas esas habilidades, tal vez no de manera enfocada como es en el periodismo, pero sí, al final de cuentas, se tiene un contacto con eso. Yo creo que no debe de influir o interponerse en las ambiciones o cosas que ustedes quieran desarrollar si quieren incursionar de alguna forma. ¿Alguien más? Gracias. Ok, perfecto, Carlos. Renata, ¿usted quería intervenir? Adelante. No, licenciado, se me encendió el micrófono, perdón. Ok, perfecto. A ver, ¿alguien más? Buenas tardes, una consulta. Yo he visto que en comentaristas de radios casi solo hay hombres. ¿Por qué será eso? No sé si usted me podría explicar si es más difícil que una mujer incursione en ese. Sí, fíjate que yo lo que creo es que es un poquito el temor a nuestra sociedad machista, un poquito el temor de parte de las mujeres y un poquito ese manejo que se da a veces en los medios. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años a la par de Alma Palma, que creo que fue una de las personas que abrió esa brecha para las mujeres. Lamentablemente ella falleció hace algunos años por una enfermedad durísima, murió muy joven, pero ella se destacó en eso, en hacer de periodismo deportivo. Pero fíjate que yo creo que es por un tema de encasillar, ¿no? Los deportes, el fútbol, eso es para hombres. No, pero ahora no, hay muchas damas que están en periodismo deportivo como tal, en medios escritos, en televisión y en radio. Y no precisamente por curvas o ese tipo de cosas, porque obviamente eso ya pasamos a otro tema que son situaciones estéticas o demás que busca el medio y que las chicas se prestan a eso o aceptan ese tipo de situaciones, o es un estilo, como el caso de Marisol Padilla, que ella decidió primero incursionar en el tema del clima y luego ahora en Claro Sports, pues obviamente está como presentadora de deportes. Entonces, la verdad hoy te digo, yo creo que hay mucho más ahora que antes, mucho más. Gracias. Perfecto, tenemos chance para otro par de preguntas. Miren, no se preocupen que si nos pasamos un poquito del tiempo, le llamé al licenciado Paniagua y le expliqué y entonces muy amablemente nos cedió un par de minutos. Entonces dije que si se unían pasadito del tiempo a su clase, que no había ningún problema. Entonces, si nos pasamos un poquito, no tengan ningún problema por eso. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Si no estoy mal, creo que estoy leyendo un comentario acá en el chat de Stephanie Michelle Villatoro. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ok, dice, ¿por qué considera usted que el periodismo sea tan deficiente y poco profesional hoy en día? Si me estás hablando en general, yo creo que hay una situación, y no voy a caer en una situación de señalar qué medio es bueno, qué medio es malo, pero desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia y demás, ha habido un recorte de personal
pues obviamente muy grande. La parte comercial se afectó mucho en los medios, entonces han ido disminuyendo su personal. Y anteriormente han optado por no la calidad, sino lo que sale más barato para los medios. Entonces, anteriormente habían grandes salarios que pagaban los medios de comunicación, ahora ya no. Va un poquito de la mano con eso, con la calidad. Por eso es que vemos ahora muchos periodistas, como Sonny Figueroa, por ejemplo, que están en una manera independiente o surgen que al final de cuentas ya no tuvieron cabida por costos, por espacio, por cuestiones editoriales que no iban con ellos, surgen en otros lados. Entonces, yo lo que creo es que va de la mano un poquito en la improvisación. O sea, quito una persona que tiene experiencia, conocimiento y doy la oportunidad para alguien que tal vez no tenga el conocimiento ni la experiencia tratando de cubrir eso. Y entonces termina siendo como una falencia. Pero no es culpa del que llega nuevo o del que se fue, sino es la parte estratégica de parte del medio. Perfecto, gracias Carlos. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, mucho gusto, Carlos. Hola, Ricardo. Bueno, yo me imagino que la mayoría de periodistas que cubren deporte, en este caso fútbol, le van a un equipo. ¿Cómo poder manejar esos sentimientos a un equipo a la hora de cubrir un partido? Porque me imagino que uno se puede emocionar o algo así a la hora de cubrir un partido de fútbol. Claro, es una situación del manejo de emociones que tiene mucho que ver. En Guatemala han existido periodistas que son radicales plenamente de algún equipo, cremas o rojos. Ejemplos hay varios. Por ejemplo, el caso Municipal, que es Pirulo Marlon Puente, que obviamente es fanático rojo. Y así él surge. O sea, él surge ya directamente en el periodismo como un aficionado plenamente rojo y que no va a permitir nada o ver algo bueno en otro equipo. Pero si al final de cuentas naces como periodista y te toca cubrir y demás, es un poco el manejo de emociones, tu profesionalismo, porque yo, por ejemplo, me gusta Municipal, le voy a Municipal, me gusta muchísimo Selección Nacional y nos ha tocado perder y transmitirle a la gente lo que ellos necesitan saber, lo que ellos deben de saber. Ese te sé decir que es un filo que corta muy profundo y corta muy rápido si no lo sabes manejar. Es una situación muy propia del periodista en tener la capacidad de absorber al final de cuentas sus emociones, relacionar sus sentimientos y poderle decir a la gente, miren, hoy la Selección Nacional perdió por estas y estas razones, jugamos mal, y no estar, no, es que miren, para la próxima jugamos bien, pero hay que seguir trabajando, no, es ya tu parte profesional como periodista. Es cuestión de manejo de emociones, no es fácil, pero obviamente sí lo tenés que hacer. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Hola, André. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en Guatemala para mejorar el periodismo deportivo? ¿O cuáles serían los siguientes pasos, por decirlo de alguna manera, para mejorar o hacer que más gente se interese por el periodismo deportivo? Porque como tú mencionabas, pues se está muy tachado de que solo los hombres ven esto y así, entonces, más por esa línea. Ok. Masificación yo creo que hay. O sea, hay mucha gente que... A ver, ¿estoy ahí? Sí, Carlos, le escuchamos. Sí. Perdón, es que se me puso en verde la pantalla, no sé si se había perdido la comunicación. Yo creo que masificación sí hay. Si tú te pones a revisar, hay muchas páginas de Facebook, muchas páginas web, muchas cuentas de Instagram, de Twitter, de TikTok también, que hoy están siendo o cumpliendo una función informativa. Y creo yo que las nuevas generaciones personalmente es la manera más fácil de poder informarse. Entonces, yo creo que masificación sí hay. Ahora, el tema es el poder llegar a ese profesionalismo, de poder hablar bien, de poderte explicar bien, de poder saber al final de cuentas, si vas a hablar de béisbol, saber qué es un strike, saber qué es un out, o sea, no simplemente hablar por hablar. Yo creo que masificación sí hay
Lo que creo que no hay es lo que les hablaba al principio, una especialización como tal, sino creo que ya sobre la marcha es donde tendría que haber o sea, te vas especializando sobre la marcha. Por ejemplo, o sea, que pudiera haber en la escuela, o sea, cerrase el periodismo profesional, pero que dentro de ese pensum pudiera haber un periodismo de economía, un periodismo de farándula, un periodismo deportivo, porque al final de cuentas se convierten como en una rama del periodismo, para que se pueda tener una especialización y no, pues, les toque como a mí, que sobre la marcha, pues obviamente fui aprendiéndolo todo, pero con una base que viene de los conceptos del periodismo general, ¿verdad? Gracias. Gracias, André. Perfecto. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Josué. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿qué le recomendaría usted a una persona que no sabe prácticamente nada acerca del deporte, pero que quiera adentrarse en esto del periodismo deportivo? Ok. Yo creo que por lo básico, ¿qué deporte te gusta? O sea, porque si vas a empezar, por ejemplo, ver levantamiento de pesas y nunca lo has visto, nunca lo has hecho, entonces buscar qué te gusta. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el baloncesto? ¿Te gusta el béisbol? ¿El ciclismo? Cada deporte tiene su forma de ser, su comportamiento, los atletas, las reglas, todo. Entonces creo que por ahí puede comenzar en ver qué le gusta. El fútbol, sí, mi papá jugó fútbol, yo lo veía, o yo chamusqueaba, yo jugaba, y ya trasladarlo a una parte periodística. Yo creo que por ahí, porque si te adentras en un deporte donde, y les voy a decir, yo entré a la radio y me fascinaba el fútbol, me fascinaba el básquetbol, pero resulta que cuando me dicen, mire, le vamos a hacer una prueba, usted va a ir a cubrir softball. Entonces, softball lo había jugado, pero no conocía a los jugadores, no conocía mayor cosa, o sea, del jugarlo al explicarle a la gente o decirle, pero así tocó, ¿no? Y luego en el 2001 se juegan en Guatemala los Juegos Centroamericanos acá en Ciudad de Guatemala, y están todas las disciplinas deportivas, y entonces comienzan a repartir. Entonces a mí me tocaba cubrir tiro con arco, natación, y tenía que trasladarlo por radio. O sea, anteriormente no había las redes sociales que pongo un Facebook Live y la gente me va a entender con mucha más facilidad. Entonces creo que podría ser orientarte a, primero, saber qué te gusta, tratar de determinar qué deporte te gusta, tratar de especializarte, darle seguimiento, darle continuidad, y porque así, yo el ciclismo lo había practicado, yo pedaleando la bicicleta, pero luego saber las reglas, cómo se puntea, los tiempos, cuál es el sabor de la competencia, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿cómo cree que se puede obtener una oportunidad en un medio en el periodismo deportivo aquí en Guatemala? Pregunta Julio José Flores Herrera. Ok, Julio, te sé decir que eso hoy por hoy es complicado, como fue hace 10 años, como fue hace 20 años y como siempre ha sido. Pareciera que es un grupo selecto, ¿no? El que puede entrar ahí. Yo te diría que podés pedir oportunidad, buscar a lo que se hacía anteriormente, pedir la oportunidad, mire, puedo aprender, yo le puedo dar mi tiempo, yo puedo venir, yo puedo hacer, yo puedo estar colaborando con usted. Pero si eso te desgasta y al final de cuentas no logras el objetivo, yo te diría que emprendas lo tuyo. O sea, hay muchas historias. Invictos es una página que surge en un muro de Facebook en México, y hoy por hoy es la página, luego ya son página de página web y son otras redes sociales, y son muy poderosos, que abrieron su cuenta de TikTok, si no estoy mal, y en un día llegaron a casi 1 millón de seguidores. Bueno, perfecto. Por cuestión de tiempo y porque yo tengo un par de preguntas. Bueno, una pregunta y la otra es, le vamos a pedir a Carlos que nos cuente un par de anécdotas por ahí. En una de sus invitaciones, Carlos, a las clases presenciales en años anteriores, obviamente, de lo que yo recuerdo, porque todo es importante, créanlo, compañeros, que para hoy estuvimos, incluso hicimos un ensayo hace como 1 hora con Carlos y pues obviamente pues analizamos sobre qué les podía platicar, pero
recuerdo que en una de sus presencias allá en el campus central, usted habló, Carlos, acerca de la importancia de las marcas obviamente, para sostener un medio y cómo el periodismo deportivo jala pues grandes marcas, incluso en el país, que nos hable un poquito de eso. Y por último, si tiene un par de anécdotas ahí que pueda compartir con los compañeros. Ok, bueno, el caso de las marcas son muy importantes. Recuerdan ustedes que al principio de la charla les hablé que siempre en un noticiero, en un canal de televisión, en una radio, en la prensa escrita, en redes sociales, siempre hay un segmento deportivo. Y obviamente existe porque la gente tiene un interés. Así como tienen interés en enterarse de lo que pasa en el país, de las situaciones del gobierno, de todo, la gente tiene interés en informarse del deporte. Entonces surge una necesidad de parte de las marcas de estar en los eventos deportivos. Acá en Guatemala, pues obviamente hay eventos que llaman la atención, unos más que otros, por ejemplo, para pautarse o para poder tener la presencia de marca. Liga Nacional, por ejemplo, Cremas y Rojos, los más buscados, para poder, Quetzaltenango también, el Xilacomero Camposeco, para aparecer en su camisola o estar en una transmisión o tener esa presencia, porque la gente busca el poder ver el deporte, el poderse informar sobre eso. Luego, obviamente, el posicionarse de marca, el ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, cambio de micrófonos, y existió una lucha tan fuerte entre Gallo y Brava, que al final fueron pocos los medios que respetaron a Gallo, mientras que otros sí le dieron cabida. O sea, no pudieron dar el cambio de micrófono de qué estás tomando, pero inmediatamente después del qué estás tomando venía alguna incidencia o alguna mención de Brava. Entonces estamos hablando de disputas de posicionamiento de marca para que llegue a la audiencia, porque obviamente saben la cantidad de personas que pueden estar escuchando. Alemania 2006, una de las eliminatorias que estuvimos más cerca, recuerdo que estábamos en RCN, en la red, yo era el comentarista y teníamos que hacer 2 horas de previa. Yo hablaba 1 minuto por 2 minutos de corte, porque era tal la demanda de marcas, que en ese entonces, si no estoy mal, habían como 36 marcas. Entonces era cumplir con la pauta, darles un poco de información, era 1 minuto y luego corte, y regresábamos, corte, una cosa así. Entonces, hablamos de la importancia de los medios. Las marcas mantienen a los medios y ese dinero se transforma en pago de salarios, en mantener el medio, y es muy importante. Y por eso vemos también que ahora fue diferente. Por ejemplo, un golpe muy fuerte para los medios fue el tema de la política, porque ahora se dirigió de otra forma, pero antes era una situación de la pauta, y la pauta en política se paga anticipado y se paga tarifa. ¿A qué me refiero a tarifa? Por ejemplo, hay medios de comunicación en radio que venden 1 segundo, ustedes escuchan los spots que regularmente son de 30 segundos, cuesta $8.50, 1 segundo. Pero si usted compra paquete, cuando es paquete es porque yo le voy a comprar 1 mes, 2 meses, 30 días. Entonces, mire, el segundo se lo voy a dejar en 3 quetzales, porque es por paquete, entonces le va a salir más barato. En política no. En política se vendía a tarifa de $12.50, por ejemplo, pago anticipado, y no se podía vender por paquete, sino a tarifa. Entonces, los partidos políticos y demás terminaban pagando un platal, entonces era un buen negocio para los medios de comunicación. Ahora todo esto ha cambiado. Entonces, las marcas juegan un papel muy determinante en el sostenimiento, y por eso es que hoy por hoy, con este tema de la pandemia, ustedes han visto cómo han ido bajando programaciones, cómo ha ido bajando la cantidad de personas que aparecen en un medio de comunicación por este tema, porque las marcas es el principal ingreso para los medios. Son muy pocos los medios que son autosuficientes, o que es un emprendimiento, o que es simplemente el informar. No, uno vive de todo esto en el proyecto en el que estoy. Y anécdotas, bueno, anécdotas hay un sinfín. Les comenté un par, de unas alegres, unas tristes. Las más duras en mi carrera, pues estas anécdotas tristes de contarle al aire a la gente, y uno tratando de mantener el temple y poder informar que un jugador que ellos admiran, que ellos seguían, que ellos pues apreciaban, o de alguna forma tenían algún contacto, pues decirles que lamentablemente falleció, fue algo muy, muy difícil. Luego, creo que una de las cosas que más me han emocionado es poder transmitir o poder llevarle emoción a la gente de un partido estando en Estados Unidos.
Ustedes no saben lo que disfruta la gente que haya un partido de fútbol de selección nacional o de municipal, de comunicaciones, el equipo que sea. Porque es gente que se va para Estados Unidos y no puede regresar al país. Entonces lo ven a uno, porque lo escuchan, porque lo ven, como que uno fuera futbolista. Y nada que ver, uno simplemente informa. Pero hay esa necesidad del calor de la patria, de poder sentir algo nuestro, por fin, aquí cerca, viendo a los equipos. Es algo indescriptible, que dan ganas de llorar, de emoción cuando entonan el himno nacional, cuando hay un gol o una jugada importante. Es impresionante. Eso eriza la piel de veras, porque donde está la selección nacional o algún equipo de Guatemala, siempre hay algún guatemalteco en Estados Unidos. Por mucho que se lo lleguen a jugar fuera, siempre hay gente. Y es muy emocionante eso, cómo al final de cuentas el medio de comunicación se convierte en un lazo entre ellos y el país. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar con ellos, uno siente esa, y uno recae o vuelve a pensar en decir, bueno, yo tengo la oportunidad de estar acá en Guatemala, ¿verdad? Perfecto, pues por cuestión de tiempo, muchas gracias, Carlos, la verdad, en nombre de los compañeros, pues por su tiempo, ¿verdad? Y por esa disposición siempre en colaborar con nosotros, pues Carlos es compañero nuestro en la Escuela de Comunicación, está ya pues a punto de graduarse, está ya en lo último de su tesis, y pues nos sentimos en familia. Muchas gracias, Carlos, reitero, y pues a ustedes, compañeros, pues a echarle ganas, ¿verdad? Y que ojalá lo que les ha compartido Carlos les motive. Como él dice, es cuestión de tener el gusto por lo que uno quiere y no perder de vista los sueños, ¿verdad? Y ahora, pues, con tantas opciones en la internet, sobre todo, pues creo que ustedes tienen, pues, otras posibilidades que obviamente antes no se tenían. Les vamos a, el link del otro videito, Carlos, se los compartimos para que lo puedan observar, ¿verdad? Por favor. Les vamos a compartir un link acá y mientras, pues, si usted quiere despedirse, Carlos, pues tenemos un minuto por ahí. Gracias, muy amable. No, agradecerle a usted, Lick, siempre por la invitación. Es un placer, la verdad, poder compartir un poco de lo que uno ha vivido en esta experiencia. Y la verdad, muchachos, los felicito por seguir estudiando. Eso creo que es muy importante, hacer el esfuerzo de estar así, pues a distancia, y que eso no los desmotive. Tal vez no es lo mismo, es más complicado, es cuestión de adaptarse, pero son las circunstancias de la vida y de eso se trata la vida, de ser flexible y poder seguir adaptando con todo esto. Así que ánimo, por favor, sigan adelante. Si ustedes tienen algún sueño, cúmplanlo, por favor. Eso es muy importante, poderlo cumplir, y vayan de a poquito, ¿sí? Uno piensa tal vez en Fox, en ESPN, en Univisión, en Canal 7, tal vez, acá en Guatemala, pero comiencen de a poquito. Comiencen de a poquito. Hay muchas herramientas ahora que están a la mano y que se pueden hacer cosas de muy buena calidad. Perfecto. Rapidito, nos preguntan por tus redes y tu programa de radio. Estás en Radio Punto, nos decías, ¿verdad? ¿Los horarios? Sí, exactamente. Estoy en Radio Punto de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 8 a 9 de la mañana, y transmisiones deportivas, que obviamente eso es en cualquier momento. Y en redes sociales estoy en Twitter como @carlosmarin_gt, @carlosmarin_gt, así me encuentro también en Instagram, en Facebook como Carlos Marín, y pues obviamente estamos en el proyecto de Ciudad Deportiva, CDGT es en Facebook, @cdeportiva_gt, en Twitter y en Instagram, YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala. Y por favor no duden en contactarme. Elic tiene mi teléfono, tiene mi correo, para alguna duda, poderlos apoyar, o que ustedes quieran, pues, tener alguna pues ver cómo se hace todo esto, estar en algo más real o más cercano, pues con mucho gusto a la hora. Excelente, Carlos, sí. Eso lo hacíamos, por cierto, hace ya varios años. A la Punto, por cierto, los llevé a un par de grupos por ahí. Pero luego, a veces con lo complicado que es, a veces con ciertos medios, pues ya no se siguió haciendo, y porque además era una responsabilidad. Pues muchas gracias, Carlos. Le voy a pedir que me pase los contactos, ¿verdad? De las redes y con mucho gusto del programa, y yo se los voy a compartir por escrito a los chicos ahí en la plataforma de Classroom. Gracias, chicos.
vayan a la otra clase y recuerden, les voy a poner la tareita por ahí en las próximas horas. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Un gusto. Sábados. Con mucho gusto. Un gusto, compañeros. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.